Rogamos, Padre, que tu sangre preciosa, con ella seamos rociados, Padre, de tal manera que ese olor fragante de esa sangre del Cordero inmolado sea lo que tú recibas. Y eso nos permita tener acceso, Señor, a tu voz, a tu santuario, para que nuestros espíritus, mediante tu palabra, Padre, sean realmente vivificados. Y esto no sea una rutina religiosa, esto no sea una rutina de domingo, esto sea un encuentro contigo, Señor, que traiga vida, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y fortalezca nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a Jeremías 18. Este tema se llama El Gran Alfarero. Jeremías 18 del 1 al 4 y vamos a hacer un viaje a esta casa. Tal vez usted tenga planeado hacer una actividad que le gusta mucho después de salir de aquí, de la congregación, y de repente cuando vamos a ir a un lugar que nos gusta mucho o que nos invitaron a comer algo que nos deleita, que es nuestra comida favorita, a veces cuando estamos en la iglesia ya estamos pensando en lo que vamos a hacer después y no estamos a veces enfocados en la palabra, pero vamos a tratar de que ir a la casa del alfarero sea divertido y sea deleitoso. Sale, comenzamos a leer de Jeremías, en Jeremías, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es una historia bien hermosa y que conocemos, yo creo, muchos aquí, pero la voz de Dios al hablar con el profeta y darle esta orden, le da una dirección y una razón. Las cosas de Dios siempre tienen sentido común. Las cosas de Dios siempre tienen una perspectiva eterna, donde no cabe la confusión, donde no cabe tampoco la duda. Sin embargo, hay ocasiones que nuestra vida no está de acuerdo o no está en armonía con la voluntad del Señor, y es allí donde de repente nos sentimos perdidos, sin una dirección y sin una razón. Y aquí Dios, y lo vemos a lo largo de las Escrituras, da una dirección. Y la dirección es: ve a casa del alfarero. Esa era la dirección. Y la razón es: allí te haré oír mis palabras. Hay algunos otros pasajes donde Dios es tan explícito como siempre, pero a veces nosotros no entendemos su explicación y no sabemos a dónde ir ni qué hacer. ¿No le ha pasado? En Hechos 9:11, el Señor está hablando con su hijo Ananías y le dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se da cuenta? Dios le da una dirección. Vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. Una dirección muy específica y una razón. Allí hay un hombre llamado Saulo con el cual tienes que hablar. Entonces, la Biblia nos comprueba que en Dios no hay lugar a la confusión. Siempre hay un lugar a donde ir y siempre hay una razón específica de lo que debemos hacer. Solamente que nosotros nos perdemos. Pero Dios siempre tiene claro hacia dónde vamos y qué es lo que tiene que hacer.
el lugar donde Dios habla acerca de cuál es la dirección y qué es lo que tenemos que hacer, ese lugar es el secreto. Y el secreto no es un lugar geográfico. La casa del alfarero no es un lugar geográfico. La casa de Judas no es un lugar geográfico. La congregación donde usted viene a que Dios le hable no es un lugar geográfico. ¿Qué le parece si usted pierde un poco la visión de lo natural y puede creer que lo que el Señor dijo en su palabra es verdadero y se está haciendo vida en usted ahorita? Por ejemplo, Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo cree? Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. ¿Lo cree? Entonces, el secreto es ese lugar donde Él va a estar con usted y usted con Él. Puede ser aquí en la congregación, puede ser en su casa, puede ser en su carro, puede ser donde usted quiera y se disponga a estar con Él, a oír su voz. En Jeremías 23:18, si vamos por allí, Jeremías 23:18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquel que está en el secreto puede oír la voz de Dios. A veces queremos pagar una enmienda con Dios diciendo: Señor, si me va bien esta semana, voy a la iglesia el domingo. O si todo se arregla bien, aquí en mi casa te voy a servir. Pues está bien por Dios, de verdad que Dios no tiene problema con lo que nosotros digamos, sino con la consecuencia. Y no porque Él deje de ser Dios, sino porque dice: híjole, otra vuelta a la rueda. Y vamos a seguir viendo qué sucedió allí en la casa del alfarero. Antes de ir a eso, vamos a Mateo 6:6. Es otra cita bíblica donde la Biblia misma nos comprueba la importancia de este secreto. Cuando los discípulos de Jesús le dicen: Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar y tú no nos has enseñado a orar a nosotros. Y Jesús le dice: bueno, pues está bien, yo pensé que ya se habían dado cuenta que yo estoy aquí con ustedes y pues no hay necesidad, ustedes pueden hablar conmigo face to face, cara a cara. Pues yo estoy aquí, donde quiera que vayamos, pues es el secreto, pero si quieren una estructura, pues se las doy. Y el Señor, que es tan bueno, conociendo Él que es el alfarero y que nosotros somos tan solo barro en sus manos, les dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando el Señor dice que entres a tu aposento, realmente lo que el Señor te está diciendo es: haz un viaje al fondo de tu corazón y hablemos desde allí. No que te vayas a encerrar en tu recámara y no salgas de allí, que nadie te moleste. Es más que eso. Es, ok, vamos a entrar a tu corazón tú y yo y vamos a hablar lo que realmente hay allí. Y luego le dice: cerrada la puerta. Hay muchas cosas, hay muchas puertas que nosotros abrimos por diferentes razones, pero vamos a ver una razón. La razón es nuestro propio pecado. Y más que hacerlo es no reconocer que lo hicimos y por lo tanto no alcanzar el arrepentimiento, porque todos sabemos aquí que lo que nos separa del Señor es el pecado, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Señor dice: hey, ve al secreto, pues para que estemos a cuentas y que no haya ninguna separación, que haya realmente una intimidad y realmente tú me conozcas y te conozcas a ti.
¿No se ha dado cuenta que entre más conoce a Dios, más se conoce usted? Si nosotros conocemos a un árbol, más vamos a conocer la calidad de su fruto. Es así. Conocemos el origen. Cuando conocemos el origen de algo, podemos entender mejor lo que produce. Es así. Entonces, sigamos adelante. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, regresamos a Jeremías 18, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí estaba Jeremías obedeciendo, yendo a donde el Señor le dijo que fuera. Faltaba la razón. Dijo, allí te haré oír mis palabras. Tal vez Jeremías pensó que el alfarero le iba a dar un discurso, pero realmente lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, observa Jeremías, observa a quien trabaja. Observa a quien trabaja. Este alfarero no deja de trabajar todo el día, dándole vuelta a la rueda, trabajando sobre ella para producir buenas vasijas. El versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, así de sencillo. Así de sencillo, no hay ningún problema por el alfarero. Se echa a perder, la vuelvo a hacer. Pero hay algo más que Jeremías observó. Dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, ya no era la misma vasija, ya era mejor que la primera, que la que se deshizo. Este alfarero tiene tantos recursos y como el alfarero habita en la eternidad, el factor tiempo a él no le molesta. Ahorita vamos a comprobar que el factor tiempo a la que le molesta es a la vasija, porque es de barro, Pero sigamos adelante. Cuando aquí en el versículo 4 dice que se le echó a perder, significa que esta vasija dejó de ser útil. Dejó de ser útil. Y el punto de hacer una vasija o de hacer cualquier producto aquí en la tierra es que sirva para algo, ¿verdad que sí? Es que sea útil. ¿Qué razón tendría? A veces nosotros cuando vamos al campo y vemos una hierbita allí, decimos, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué es bueno esto? Y alguien más sabio que nosotros dice, esta hierbita ahí donde la ves es muy buena para la tos, o se la comen los animales, pertenece a una cadena del ecosistema. Todo tiene una utilidad en la creación. Dios es un tan buen administrador que Él jamás desperdiciaría sus recursos. Nunca, jamás. Él es el perfecto administrador. Entonces, Jeremías observa este hecho. Yo me pregunto, y me imagino más bien, ¿qué le preguntó Jeremías al alfarero? Dijo, si Dios me va a hablar aquí, yo necesito hacer preguntas. Y Jeremías, yo creo, le dijo, señor alfarero, ¿por qué se te deshizo la vasija? ¿Qué sucedió? Digo, pues aquí está tu barro de muy buena calidad, tú eres el mejor alfarero, seguro, porque Dios me mandó contigo, y pues ya sabemos que esto es una parábola, que el alfarero es el mismo Señor, y Jeremías era la vasija. Tú y yo somos esa vasija que está en la rueda, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, hasta ser bien pulidos, hasta llegar a la perfección. Entonces, yo creo que el alfarero le respondió y le dijo, mira, hay algunas razones por que la vasija se quiebra, se deshace en mi mano.
¿Recuerdan la promesa que Jesús dijo que yo estoy aquí para darles vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano? Esa es una promesa. Pero esta vasija, pues, como es única, es eterna, pero el alfarero es tan bueno que le dio una capacidad de tomar decisiones, una capacidad de seguir siendo vasija conforme su propia voluntad. Esta vasija, nomás el alfarero la aprieta tantito, pum, se deshace. Nomás el alfarero le quita velocidad a la rueda, pum, se deshace. Entonces, pero el alfarero es paciente, como un buen productor. Aquel que produce siempre tiene que tener paciencia. Entonces, el alfarero se pone a explicarle a Jeremías y a decirle, digo, eso es lo que la palabra dice, no en el texto, pero yo le voy a decir lo que la palabra dice. En Proverbios 1:32, aquí hay una razón por qué se echan a perder las vasijas. Espero que esa no sea nuestra razón. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. La orden de Dios a Jeremías es: vete a casa del alfarero. Observa a Jeremías, a un hombre trabajando en producir. No le dijo, mira, vete abajo de aquel árbol o en aquella esquina y ve a ver cuántos carros pasan por allí, cómo va vestida la gente, a ver quién te saluda, a ver quién no te saluda, a ver quién camina derecho o a ver quién no. No, le dice, observa el que está trabajando, Jeremías. Entonces, aquí hay una razón y el alfarero le dice, querido Jeremías, mira, la prosperidad de los necios echa a perder a las vasijas, porque las vasijas, en vez de ver a los sabios, se ponen a ver a los necios. En vez de buscar la sabiduría, quedan allí en su propio razonamiento. Así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá, pues yo así crecí, ni modo, así se usa, ya pasaron aquellos tiempos, en fin, tantas cosas. Y luego le dice, hay otra razón que te explica la primera. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces encontramos un mismo principio, se deshace y se quiebra, se echa a perder la vasija. Un necio, ¿quién es un necio, iglesia? Alguien que no sabe, que no entiende, que tiene ligada en su corazón esa necedad. En Oseas 13:13 nos da un poco de luz acerca de esto. ¿Qué sucede con un necio? Oseas 13:13 dice, dolores de mujer que da luz le vendrán. Ay, 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 ese dolor no es cualquier dolor. No es cualquier dolor. En una dilatación de 8 por ahí, no es cualquier dolor. ¿Verdad que no, mujeres? No, se acordaron, ¿verdad? Es un hijo no sabio. Si no es sabio, entonces ¿qué es? Necio. ¿Cómo quisiera el alfarero que a la vasija no le doliera? ¿Cómo quisiera evitarle los dolores? Cuando Jesús iba del pretorio al Calvario, yo creo que una de las cosas que alentaban al Señor a llegar al Calvario era, bueno, que me duela a mí el peso por la carga del pecado, el castigo de la paz de ellos sea sobre mí, para que a ellos no les duela tanto como a mí. Pero la vasija se deshace. Ahí va otro dolor, pues. Ni modo. Pero bueno, dice que es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse en el punto mismo de nacer, de no deshacerse más, sino realmente nacer. ¿Y de qué iba a nacer esa vasija? ¿De qué va a nacer ese hijo no sabio?
Si ya está aquí en la tierra, ya nació de un vientre, de una mujer. Nosotros hemos entendido lo que es un nuevo nacimiento. Un nacimiento no de la carne ni de la sangre, sino un nacimiento del Espíritu. ¿Usted lo recuerda? Bueno, antes de ir ahí, y en este punto, este hijo no sabio, que no sabe y que no entiende, vamos a poner que no sabe dos cosas principales. Número uno, ¿quién es el alfarero? Número dos, no sabe que él es la vasija y para qué fue hecho. ¿Qué tipo de vasija soy? Quizás soy una jarra, un vaso, un plato, no sé. Si hubiera niños aquí, se comenzarían a imaginar las vasijas de la película de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde todas hablaban. Pero esta es la primera ignorancia de este necio. No ha nacido de nuevo porque no sabe quién es su hacedor. Sabe quién es su papá y su mamá. Sabe quién es su pastor. Sabe quién es su líder. Sabe quién es. Piensa que es quien va y trabaja donde usted trabaja. Sabe que es papá de tal o hijo del cual, pero no sabe realmente quién es. Eso es lo que usted hace, pero su hacedor quiere decirle quién es usted, qué hay dentro de usted, qué puso él en usted. La Biblia dice que él puso eternidad en nosotros y parte de esa eternidad tiene que ver con el propósito eterno y la razón por la que usted vino aquí a la tierra. Aquí, a la tierra, con un propósito eterno que cumplir. Y para ese propósito Dios ya lo capacitó y ya le dio dones, ministerio que usted y yo desconocemos. ¿Por qué desconocemos? Porque no hemos ido al secreto para que Él nos los anuncie, para que Él nos los declare. Es así de sencillo. Ahora, ¿quién es el hacedor? La Biblia tiene muchas descripciones de quién es el hacedor, pero se me ocurrió ponerle una entre tantas hermosas descripciones de quién es el hacedor, de usted y mío. ¿Quién es el alfarero? ¿Qué tan diestro es el alfarero? ¿Qué tan capaz es el alfarero? ¿Qué tan influyente es el alfarero? Un productor siempre tiene influencia. Siempre tiene influencia un productor. Y más este alfarero perfecto que hace vasijas perfectas. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Él es el alto y el sublime, el altísimo. Por cuanto alto está sobre alto y uno más alto que es Él está sobre todo, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo trono, sobre todo lo que usted imagine. Él es sublime, el que habita la eternidad. Él no trae un reloj en la mano y cuantificando días, semanas, décadas, años, décadas, siglos. Él no hace eso. Cuando Él piensa en nosotros, Él no piensa en la perspectiva de tiempo. Mire, tan no piensa en la perspectiva de tiempo cronos, que Él dice, sean como niños. Yo siempre voy a ser su papá. Ustedes sean como niños, no en la malicia, sino en el actuar, con esa sinceridad, con esa espontaneidad de un niño, con esa alegría de un niño. Un día escuché al Señor decir, estamos en una sociedad que pocas veces sonríe. Y yo me acuerdo el lema cuando yo me convertí al Señor, siempre decía, sonríe, Cristo te ama. Sonríe, ¿se acuerdan de aquellas calcamonías que nomás era todo? Sonríe, Cristo te ama. Yo creo que hoy en día hay que volver a hacer de esas calcamonías, ¿no? Sonríe, Cristo te ama. Una vez escuché a Dios decirle a alguien, sonríe. ¿No sabes que cuando mi hijo sonreía, se estremecía el cielo, la tierra y debajo de ella? Cuando un hijo mío sonríe, se estremecen los cielos.
¿Cómo le gusta ver a usted a sus hijos? Si ellos están sonriendo, usted va a sonreír automáticamente, ¿verdad? Entonces, Dios no nos ve desde la perspectiva de tiempo cronos. Él es eterno, Él nos ve desde la eternidad, desde esa perspectiva. Por eso el alfarero no le importa cuánto tiempo se gaste. Se deshizo, ok, más vuelta a la rueda. Dale, las que sean necesarias, porque pienso estar con Él y que Él esté conmigo toda la eternidad. Dice el alfarero: yo habito en la altura y en la santidad. Como Él es santo, no podemos habitar con Él si nosotros tenemos pecado. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. El problema con la vasija es que está rota, está deshecha, está quebrantada y no se da cuenta. Ese es el punto con la vasija. Pero si la vasija se da cuenta, deja que el alfarero le dé vueltas a la rueda. Señor, vuélveme a hacer. Y esa aceptación de nuestra condición trae a nosotros la humildad, y entonces Él hace vivir otra vez el espíritu nuestro. Dice: y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es un pequeño perfil de quién es el alfarero, quién es el hacedor. Ahora, ¿quién es la vasija? Vamos a ver, ¿quién es la vasija para resolver el problema del hijo no sabio y no tener esos dolores de parto? ¿Quién es la vasija? Salmos 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El siguiente, por favor. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo no se va a pulir el Señor en esa vasija? ¿Cómo no se va a pulir el alfarero en esa vasija? Si Él sabe la calidad de la vasija, Él conoce su diseño, Él conoce cómo Él la está formando, Él allí va a llevar su firma. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué más? ¿Qué más es la vasija? El versículo 6, por favor. Lo hiciste señorear. Una vasija que se distinga entre lo mejor de la vajilla. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. La vasija es una obra. Usted es una obra, yo soy una obra, pero dice que sobre todas las obras a esta vasija la hizo señorear. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. El 8, con ese terminamos. Las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora ya estamos entendiendo cuál es la naturaleza del alfarero y cuál es la naturaleza, la calidad de la vasija. Vamos entendiendo. Ahora, resuelto el problema de la necedad, vamos a otro problema por lo cual se deshace la vasija. Y ese problema es lo que mencionábamos ahorita, el pecado. Romanos 7:7. El hijo no sabio, el necio, desconoce qué es lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios, y desconoce su propia condición de pecado. Pero hay un lugar donde podemos entender eso, es en el secreto. Cuando estamos en la oración, cuando estamos en la palabra, allí viene el Espíritu Santo y nos redarguye, nos convence de justicia, juicio, nos confronta. Allí está. Pues, ¿qué diremos? La ley es pecado, la palabra es pecado, ¿no? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en pecado si no conocemos la ley, si no conocemos la palabra de Dios? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera,
no dijere, no codiciarás. Otra vez, el secreto. Allí vamos a conocer nuestra condición. El Salmo 51:2 habla de otras razones. Hemos aprendido como iglesia que hay 3 tipos de pecado. El pecado en sí mismo, que pecamos contra nuestro prójimo, las iniquidades, que son los pecados no confesados de nuestros antepasados, y las rebeliones, cuando nos hemos rebelado contra el Señor. Y el salmista, el rey David, hace esta oración y le dice, lávame, échame agua, le dice la vasija al hacedor, échame agua, vuelve a ablandar este barro que se endureció por el pecado, por la iniquidad, por la rebelión, por la necedad. Vuelve a ablandar este barro, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo quiero llevar tu firma. Yo quiero que cuando ya sea un producto terminado, yo lleve tu firma. Eso es lo que el Señor quería que Jeremías entendiera. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos cada día. Y no como un acto religioso. Porque el pecado no es una cosa relativa. A lo que aquí es pecado, en otras partes no es pecado. O lo que antes era pecado, ahora no es pecado. No, el pecado no es una moda. Es una separación entre Dios y los hombres. Y no tiene nada que ver con la moral o con una conciencia cauterizada. No tiene que ver con eso. El pecado es pecado conforme la palabra de Dios, no conforme la moda ni la moral de la carne de la humanidad. Es así de sencillo. Entonces, teniendo ya esta información, ¿cómo Dios resuelve esto? ¿Cómo Dios resuelve? El alfarero resuelve el volver a hacer esa vasija. Tiene 2 ingredientes maravillosos para volver a hacer la vasija. 2 principales con la cual inicia a echarle agua, a ablandar el barro y agarra fuerzas para darle vuelta a la rueda. Y vamos a Proverbios 16:16. Siempre me equivoco. Qué bonito ese versículo, pero ese no es el que quiero. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esos son 2 ingredientes que el Señor utiliza en principio para mojar la vasija: la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Alguien dígale allá al de la computadora, ¿cuál es? 16:6. Puse un uno de más. Proverbios 16:6. Para que tomen nota, por favor. Entonces, esos 2 ingredientes comienzan a mojar a la vasija para volverla a hacer de nuevo: misericordia y verdad. Entonces, ¿qué sucede con esos ingredientes? Vamos al Salmo 85. Me gusta mucho este versículo. 10, Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron? Usted puede poner 2 escenarios. 1, en la cruz del Calvario. 2, en la casa del alfarero, donde usted y yo como vasijas estamos deshechos. La justicia y la paz se besaron. El siguiente, por favor. Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra y la justicia
observará, mirará desde los cielos lo que está pasando con esa verdad. ¿Sabes por qué? Porque tu calidad como vasija es que tienes una cualidad muy especial que la creación entera no tiene. No tiene. Ni la más antigua de las estrellas del espacio, ni el más profundo del hoyo negro que hay en el espacio, ni la más elevada nota del sonido tiene. Es eternidad. Y es ese sello que la vasija comparte con su hacedor, su imagen eterna. Por eso, esa eternidad que hay en ti tiene en sí misma la verdad. Por eso eres capaz de ser una vasija que se puede moldear. Y a cada momento que sea necesario, mientras estés aquí en la tierra, el hacedor, el alfarero, puede volverte a hacer de nuevo. Porque tienes esa característica, tienes ese ingrediente que se llama eternidad. Y como Él es eterno, pero hay una parte de ti que no es eterna, que es tu cuerpo. A Él el tiempo cronos no es problema, pero para nosotros sí. Entonces, tenemos que aprovechar cada momento para ir a ese secreto con el Señor, porque no sabemos si el cronos nos alcance para regresar, arrepentirnos, para regresar a buscar la sabiduría, para regresar a estar en el secreto y poder enterarnos qué hay dentro de nosotros, los dones, los ministerios, el ministerio que tenemos que realizar aquí en la tierra, y que eso, solamente eso nos va a dar plenitud. Es algo extraordinario cuando tú trabajas en lo que te gusta hacer. Eso es difícil, hablando a nivel natural. Pero es más extraordinario cuando tú vives conforme la verdad que hay dentro de ti. Y esa verdad tiene que brotar de dentro de ti, porque tú eres la tierra. Fuimos formados del polvo de la tierra, diseñados con ese ingrediente de polvo. Pero ese ingrediente eterno es lo que mueve al alfarero a que si te deshaces, volverte a hacer. Te volviste a deshacer, te vuelve a hacer. El factor tiempo, te repito, para Él no es un problema. El problema es para nosotros. Porque puede que no nos alcance la vida aquí en la tierra para la siguiente vuelta. Así que tenemos que aprovechar que hoy estamos en la casa del alfarero. Gracias al Señor. Vamos a Juan 1:17 para confirmar esto. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién trajo a Jeremías a la casa del alfarero? ¿Y quién te trae a ti hoy? ¿Y quién nos lleva día a día el secreto? ¿Quién nos da acceso a ese secreto? Jesucristo, nuestro Señor. Él pagó el precio por ese secreto, porque tuviéramos acceso a ser hechos de nuevo. Y Jesús mismo se lo explicó a un hombre. Jesús mismo se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley, conocía toda la Torá, desde la ley, los profetas, la poesía, la adoración, todo lo conocía, pero no sabía que en Él había eternidad. No sabía que en Él era necesario que la verdad brotara para volver a ser hecho de nuevo. Y vamos a esta historia, Juan 3, versículo
5 y 6, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo. Y allí, en esta parte de cierto te digo, enseguida tienes permiso del Señor de poner tu nombre. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es ser vuelto a ser. Que la vasija que se deshizo en la mano del alfarero pueda ser hecha nuevamente por él para mejor. Así que la teoría de la mejora continua no la inventaron los hombres. Es una ley de Dios, mejorarnos hasta perfeccionarnos. Entonces, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mientras tu vida esté en la carne, te vas a deshacer día tras día. Todo el clima, las circunstancias, los problemas, las personas, todo lo que toques es potencialmente, puede ser un instrumento, potencialmente hablando, para deshacerte. Todo, mientras tu vida, tú persistas vivir en la carne y no le permitas al Espíritu Santo de Dios que te convenza y tomes ese convencimiento para dejar esa vida y nacer del Espíritu y entrar en la mejora continua de tu Hacedor, nuestro fiel alfarero. Nacer al Espíritu, donde adquieres una capacidad como el acero inoxidable, que tal vez te rayes, pero no te puedan quebrar. Ahora, ¿cuál es la razón de volver a hacer esta vasija? O sea, alfarero, tienes suficiente barro. ¿Por qué no echas a un lado ese barro y agarras otro? ¿Por qué no te olvidas de ese barro que se te está deshaciendo cada vez en la mano? Cuando un productor deshace lo que produjo es porque no tiene tiempo o porque el producto no tiene precio en el mercado y dice, ay, mejor lo tiro. Hay que lo rastreen. Y no digo otra cosa porque puede ser ofensivo, pero hay productores como los agricultores que mejor se lo dejan al ganado. Digo, alguien de la cadena alimenticia que lo aproveche. O una fábrica que un producto le sale mal hecho, pues lo reciclan. Se olvidan de ese producto, pero este alfarero ama la vasija. Él no va a desistir nunca por toda la eternidad de ponerle su firma. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe para qué la hizo. Él sí sabe para qué la hizo. Y vamos a 2 de Corintios 4:4. Bueno, antes de ir al otro versículo, puse como tercera cosa, que nosotros no entendemos qué tipo de vasija somos, es porque nos falta fe. Y quise hacer alusión a este versículo porque dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted sabe que algo que agrada al alfarero es la fe, que tengamos confianza en Él. Anoche yo les decía que escuché a Dios decir esta semana a alguien, y yo decía, yo creo que esa persona estaba desesperada por lo que estaba pasando,
como muchas vasijas que estamos aquí. Estamos desesperados porque alguna situación por la que estamos pasando se resuelva, o porque este desierto se termine y podamos ya llegar al monte con el Señor. Pero aquí hay un principio. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay incredulidad y hay una cosa que te va a volver a unir a tu alfarero, que es la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y a esta persona Dios le dijo: tenme paciencia, hijo, tenme paciencia. Confía en mí, confía en mí. Y no se supone que es la vasija quien le tiene que decir al alfarero eso, pero el alfarero es tan bueno. Y les repito, él sí sabe para qué hizo la vasija. Él sí sabe y él no lo olvida, ni lo olvidará nunca para qué hizo la vasija. Y vamos a seguir. Lo volvemos a confirmar esto. En Isaías 44:22. Dios dice a través de este profeta también: yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, vasija, vuélvete a mí. Yo te redimí. No inventes, de verdad, vasija, no tienes una mejor idea que Dios. No puedes ir por encima de tu palabra. Todas las leyes del cielo y de la tierra están sujetas al código del hacedor, del alfarero. No hay otra mejor forma de hacerlo. Te vas a tardar más. Pero cuando hacemos las cosas como al alfarero le gusta, tenemos una garantía que el tiempo cronos sí nos va a alcanzar. Pero cuando la vasija se aparta del alfarero por todas estas razones que dijimos: necedad, pecado, iniquidad, rebelión, incredulidad, no hay garantía que el cronos te alcance para volver a la rueda del alfarero y que puedas volver a ser de nuevo. No hay garantía. Después de que el Señor resuelve este problema con la misericordia y la verdad, y lleva la vasija a un arrepentimiento, entonces surge otro problema. Surge otro problema. ¿Y qué les parece? Cuando la vasija ya se siente otra vez bonita, se siente fuerte, dice: oh, ya estoy entendiendo para qué sirvo. Voy a poner agua en una mesa, soy un tarrito de miel, voy a llevar revelación. Oh, soy una lámpara que va a alumbrar a muchos. Y la vasija se empieza a decir: wow, qué vasija tan bonita soy. Vamos a Isaías 45, 9, 10. Otro problema que el alfarero tiene que resolver. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto significa recipiente de barro, con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? De repente la vasija dice: Dios, yo creo que tú te equivocaste. Yo soy tan bueno para hablar que a mí me debiste haber hecho predicador. Oh, Señor, si yo soy tan bueno para esto, ¿por qué no me diste este don? Si a mí me gusta esto, ¿por qué no puedo hacer esto otro? ¿Por qué me diste este líder? ¿O por qué me diste este pastor? ¿O por qué hiciste que naciera en esta casa donde todos son unos pecadores y yo soy limpio y inmaculado? La vasija comienza a pelear, nomás se siente fuertecita. Ya ve que no tiene un orificio, digo, no se los ve. Miren, hay un hombre que era tan sabio, pero tan sabio, que un día, cuando se dio cuenta que nunca
iba a prescindir de su hacedor, de su alfarero, entonces descansó. Porque desde niño lo llevaron con los mejores maestros de la ley. Desde niño lo entrenaron para que aprendiera idiomas. Desde niño lo ponían a que disertara con los adultos sabios. Y ese hombre era Saulo. Pero un día se le aparece el alfarero y le dice, vamos a Hechos 26:14. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Serás muy sabio, querido Saulo. Habrás tenido los mejores maestros. Tendrás el respaldo de todo el Sanedrín, de toda Judea, de toda Jerusalén, de toda Judea, de toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No me importa. Le estás dando patadas a un picayelo. ¿Por qué te enfrentas con el alfarero? Vasija. ¿Por qué piensas que el alfarero te va a mandar a ti a hacer algo para lo cual no te diseñé? Y la historia de Saulo es un vivo ejemplo de lo que les hablo, porque Saulo, cuando ya se convirtió en Pablo, que es la misma historia que leímos al principio, cuando Ananías fue a la calle de la derecha, a la casa de Judas, para hablar con este Saulo, que también oraba, que también buscaba a Dios. Es más, él pensaba que le agradaba. La vasija llamada Saulo, pensaba que, wow, los mejores diplomas en el cielo eran para él. ¿Quién sino él para perseguir a los cristianos? ¿Quién sino él para echar abajo la doctrina de la gracia? ¿Quién sino él para desmentir la obra que se llevó a cabo en la cruz del Calvario? Cuando la misericordia y la verdad se encontraron, cuando la justicia y la paz se besaron, ¿quién sino él, con todo el bagaje de conocimiento que tenía para echar abajo esta verdad que estaba brotando por toda la tierra de Jerusalén? ¿Quién sino él? Él se sentía que era la vasija más honrosa para llevar a cabo este terrible trabajo. Sin embargo, el alfarero le dijo, momento, querida vasija, estás muy equivocada. Le estás dando coces al aguijón. Yo no te diseñé para esto. Yo no te diseñé para esto. Todavía después de convertido a Pablo, él tiene tanta pasión de ir a hablarles a los de su casa, de ir a hablarles a los judíos. Dijo, con toda la reputación que traigo encima, ¿cómo no me voy a poner en una sinagoga y decirles que todos los profetas anunciaron este tiempo, que el tiempo de la resurrección iba a llegar y que el unigénito del Padre iba a resucitar para darnos vida y vida en abundancia y para reconciliarnos con el alfarero? Pero el Señor le dijo, otra vez te equivocaste. Yo no te diseñé para eso. Yo te diseñé para que fueras a los gentiles y los reconciliaras conmigo y los injertaras en el árbol original, porque ellos por la fe también son hijos de Abraham. Así que tal vez tú estés trabajando duro en la obra del Señor, de noche y de día, en desvelos y en ayunos y en vigilias. Pero querida vasija, tal vez también estés equivocada. Y el único lugar donde vas a salir del error es en el secreto. Allí el Señor te va a decir, allí el Señor nos endereza, allí el Señor nos pule, allí el Señor nos purifica y te dice, ¿sabes qué? Lo siento, no te diseñé para eso. Ven a la rueda y comencemos de nuevo. Te va a alcanzar la vida, no te preocupes, porque de aquí no te vas sin que alcances el propósito eterno por el cual acordamos que vendrías a la tierra. Pero necesitamos fe, confianza
en el alfarero. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No hay más. Todos somos obra de sus manos. No hay nada en nosotros que diga yo puse tanto para que me hicieran. Como cuando usted va a que le hagan una prenda, un vestido. Bueno, yo le traigo la tela, tú la haces. No, aquí nosotros no pusimos nada. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de todos los espíritus. Él es el dueño de todas las almas. Él es el dueño de los tiempos y de las sazones. Él es el dueño de todo. La semana pasada, nuestro pastor nos enseñaba acerca de 2 de Timoteo 2:20. Y aquí vamos viendo algo. Que en una casa grande, muy grande, y usted no vea la casa desde la perspectiva de su casa natural. No vea la casa del Señor desde la perspectiva de esta congregación. No vea la casa del Señor desde la perspectiva de todos los cristianos de esta ciudad. La casa del Señor es usted. Y la casa del Señor es toda la creación también. Así que no hay límites. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vemos aquí que todos estos materiales representan nuestro estado espiritual. Unos para usos viles. Usted tiene fe que si yo soy para usos viles en este momento, ¿puedo un día el alfarero meterme a la rueda y llegar a ser utilizada para usos honrosos? ¿Tiene fe? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con esto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No va a utilizar un cincel, un martillo o la propia rueda natural de un alfarero. Dios va a utilizar su palabra, su consejo. Proverbios 5, versículo 1 y 2 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Dónde tienes que estar atento a la sabiduría del Señor? En el secreto. En el secreto. Y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio, no dice el hijo no sabio, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Inclina tu oído. Allí cuando estés en el secreto, Dios te va a hablar. Pero Dios no te va a hablar de vez en cuando. Dios quiere hablarte diariamente, a cada momento, a cada instante. Pero en el secreto. Todos los seres humanos necesitamos ese proceso. Desde que llegamos aquí a la tierra, necesitamos el ingrediente de la misericordia y de la verdad para poder volver a ser hechos de nuevo, nacer de nuevo, del agua y del espíritu, del agua que es la palabra de Dios y del espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando una vasija es para usos honrosos? Dios no se queda con nada. Miren, parte del currículum del alfarero es que él no se queda con nada. Él es remunerador, él es galardonador. Y cuando una vasija trabaja para ser útil, para usos honrosos, mire lo que pasa. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por un lado,
que una vasija se quede siendo utilizada para usos viles? El despreciar el consejo del Señor, el despreciar la sabiduría del Señor. Pero ¿qué hace que una vasija no solamente llegue a ser utilizada para usos honrosos, sino que permanezca siendo utilizada para usos honrosos sin tener que volver a la rueda? Es mantenerse, honrar al Señor en todo lo que hace, buscando la sabiduría, el consejo y la inteligencia del Señor, porque el Señor, que es tan bueno y tan fiel, también va a honrar a la vasija. O dime tú, en lo natural, si tú tienes una vajilla de plata o de oro en tu casa, ¿le vas a poner comida a tus mascotas en una vasija de esa calidad? ¿Verdad que no? ¿Cómo creemos que Dios lo haría? No lo hace. Él honra a los que le honran. Uso honroso, yo te honro. Muy bien. Ahora, hay otro elemento importante que el alfarero necesita para asegurarse que esa vasija no se va a volver a quebrar, no se va a volver a postillar, no se le va a deshacer en la mano. ¿Qué sucedería si una vasija de barro la quiere utilizar para echar agua y dar de beber a otros sin haberla puesto en el fuego? ¿Qué va a pasar? Se va a deshacer. Así que el fuego es un elemento muy importante para que al alfarero le asegure que esta vasija no se va a volver a deshacer. En 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Usted no es una vasija perecedera. Usted es una vasija eterna. Así que si lo perecedero, como dice este pasaje literal, se tiene que probar con fuego, ¿cuánto más lo eterno? Usted y yo. Ahora, Dios a través de su palabra nos muestra cómo el fuego tiene una dualidad. Dios utiliza el fuego a veces por causa de la ira, pero otras veces lo utiliza por causa de la misericordia. Y dijimos que la misericordia de Dios es un elemento, uno de los principales elementos para volver a mojar el barro y volver a hacer la vasija. Así que veamos primero cómo el fuego se manifiesta en la ira de Dios. Salmos 97:3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Por causa de la ira viene el fuego de Dios para abrazar, para deshacer a sus enemigos. Pero por causa de la misericordia también viene el fuego de Dios. Y veamos, Hebreos 1:7. Dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dios va a utilizar los ejércitos celestiales para volverte a hacer. A la sabiduría, al consejo, a la inteligencia. Dios va a utilizar a toda su milicia para rescatarte donde estés el día que te des cuenta cuál es tu condición. Y habiéndote dado cuenta, vengas a un quebrantamiento y voluntariamente te subas a la rueda del alfarero. Señor, aquí estoy, hazme de nuevo. Él va a enviar, no va a escatimar en el pago por tu rescate, y Él ya no los manifestó. Él no escatimó a su Hijo, ni el Hijo escatimó, se humilló a lo sumo para morir en la cruz como un cordero inmolado, para pagar el precio por nuestro rescate y meternos a la rueda.
Así que la misericordia de Dios es un fuego de Dios y todos sus ejércitos que Él ha dispuesto para volverte a hacer. Jeremías, que pertenece a la casa de Israel, Jeremías lo vivió para sí mismo. Y verá, vaya conmigo por favor al Salmo 98, 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. El siguiente, por favor. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Volvemos a Jeremías 18, 5 y 6. ¿Qué le dice? Entonces, Jeremías 18. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y el 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La salvación se manifiesta tarde o temprano. La misericordia y la verdad se hacen manifiestos tarde o temprano, tan temprano como tú te dispongas a subirte a la rueda. Y tan tarde que tal vez no te alcance el tiempo cronos aquí en la tierra para que tu alfarero te vuelva a hacer de nuevo. Ahora, hablábamos del fuego, de cómo Dios utiliza ese elemento para que en el fuego nosotros seamos probados mediante el fuego. En Proverbios 17:4 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. ¿Quieres ser una vasija honrosa para usos honrosos? Vas a tener que pasar el crisol. Ay, ay, ay. ¿Cuántos grados va a tener que tener el horno? No sé. Y la hornaza para el oro. ¿Cuántos grados va a tener que tener el horno? No sé. Pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué es lo que realmente quiere probar Dios? Tu corazón. Y una parte muy importante de tu corazón es, ¿tienes fe en la eternidad que Dios ha puesto en ti? Que Él nos diseñó, nos creó, nos hizo conforme su imagen. Que esa eternidad de Él la ha compartido con nosotros y a todos nos ha dado y nos ha puesto un espíritu perfecto dentro de nosotros, donde está la verdad allí, donde está la información de los dones y el ministerio eterno que Dios ha puesto en ti para que lo lleves a cabo ahora, no mañana, ahora. Precisamente por eso te trajo hoy a la casa del alfarero. Pero para resistir el fuego necesitamos la fe. Por eso la fe se compara con el oro. Tú y yo y la fe tenemos que ser uno con Él, agradarle a Él en todo. Ahora, cuando Jeremías se da cuenta de que se le deshizo en la mano esa vasija y dice que la hizo mejor, Jeremías sabía para ese momento que él era la vasija. Jeremías estaba pasando por un momento terrible de su vida. Yo creo que ninguno de nosotros aquí está pasando por lo que Jeremías estaba pasando. Él era un profeta que Dios había levantado para anunciar a toda esa nación que iban a ser llevados cautivos. Y toda la nación creía que Jeremías estaba loco. El único que había ido al secreto y sabía lo que realmente
el alfarero quería era Él. No es fácil ir contra la corriente del mundo. No es fácil ir contra lo que te enseñaron en tu casa, con tus propias costumbres. No es fácil ir contra tu propia inclinación de pecado, nuestra propia concupiscencia. No es fácil, pero para eso está el secreto, para que allí seamos enseñados cómo ir venciendo y cómo soportar el fuego. El alfarero comienza de cero. No importa si tú dices, si yo me pongo en las manos de Dios ahorita, ¿qué van a decir de mí si comienzo de cero? Si yo reconozco que lo que estoy haciendo no es para lo que yo he sido llamado, ¿qué van a decir de mí? Otra vez. Eso es lo que menos importa. Lo importante que es lo que diga el alfarero de ti. Y el cero, nosotros lo vemos siempre en lo natural como algo que no tiene valor, como qué vergüenza, qué flojera volver a comenzar. Pero el cero es exponencial. Siendo uno con el Señor y tú comenzando de cero, dispuesto, con fe, aprovechándote de la misericordia y de la verdad, que esa verdad brote dentro de ti, ya no es un cero, ya son 10. Y si vuelve a comenzar, le ponemos otro cero y son 100. Así que el cero es exponencial. Mientras tengamos vida, hay la oportunidad, las veces que sean necesarias. Lo peligroso es que nos alcance el cronos y nos quedemos rotos, quebrados, maleados, llenos de pecado, y que no volvamos a nuestro hacedor, al fiel alfarero. Cuando tú te determinas a volverte a subir a la rueda, no vas solo. No vas solo. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, levántate Jeremías y ve a casa del alfarero, no iba solo Jeremías. El pueblo de Israel iba solo en el desierto. Nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. Y de tu casa a la casa del alfarero hay un desierto que cruzar. Pero no importa el desierto, no estás solo. No, tú te levantas y los ejércitos de Dios se levantan contigo. El horno se enciende y los fuegos del Señor comienzan a operar a tu favor. Y esto lo vemos claramente. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel se levantaba, el fuego del Señor por las noches iba con ellos. Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Si vemos el versículo 34, si usted tiene allí su Biblia, dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Otra vez el 35 y el 36. Cuando el arca se movía, ¿quién es el arca? El arca es el lugar de la presencia del Altísimo. ¿Y quién es el arca? Tú eres el arca, tú eres la vasija. Levántate, oh Jehová. Él ordena que te levantes y Él se levanta contigo. Y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El 36, por favor. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Usted conoce la historia y sabe que la nube iba en el día. Cuando el sol estaba presente, la nube estaba allí. Pero cuando la noche venía, el tiempo de la prueba venía, el tiempo en el que tú estabas quebrantado, el tiempo donde tú estabas desgajado, el tiempo en el que alguien rompió tu corazón, allí está
su fuego, para que no te detengas, para que no te detengas. El propósito del fuego es que no te detengas, que llegues a la casa del alfarero sin ningún tropiezo, que no haya enemigo que te detenga, ni tu propia carne, para que lleguemos a darle utilidad a esta vasija que eres tú y que soy yo. Ahora, les decía hace un momento, ¿cuál es la razón? ¿Qué ha aferrado Dios? Yo que ya no quiero buscarle, ahí van los hermanos a buscarme. Yo que ya estoy cansado de que oren por mí para que venga a la iglesia, ahí siguen orando por mí. Yo que ya no quiero servir en este ministerio, ahí va el líder a buscarme y ahí me convence porque soy tan buena gente que vuelvo. Pero hay una razón por encima de tus pensamientos. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El punto del alfarero no solamente es la vasija, sino el tesoro que él sabe que escondió dentro de la vasija, que eres tú. Usted sospecha cuando su papá o su mamá le dice, no me muevas eso, no me muevas esa vasija de allí, Usted ya sabe que posiblemente allí haya un clavo, ¿verdad? Limpia todo, menos eso. Yo lo limpio. Él sabe cuánto costó o sabe lo que hay adentro o para qué lo va a usar. Entonces, ahora tenemos otro elemento, el tesoro que está dentro de la vasija. Y ese tesoro, te decía desde hace un momento, son esos dones y ese propósito eterno, ese ministerio eterno que tienes que cumplir antes de que te vayas de aquí de la tierra. Así que dale, pero dale para la casa del alfarero, porque si no vendrán dolores como mujer de parto. Esta vida fuera de la casa del alfarero tiene dolor, tiene sufrimiento, sin esperanza, y nunca vas a ser feliz porque la plenitud de tu vida está en el tesoro que tienes adentro, no en las circunstancias, no en lo que hagas, no en lo que tengas, sino en el tesoro que tienes adentro. Es lo que te da propósito y plenitud aquí en la tierra. Y puedes leer en tu casa acerca de los dones, 1 Corintios 12, Romanos 12, versículos 6 y 7, puedes leer Efesios 4:11, todos esos dones. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha revelado qué dones tenemos. Y otros dicen, Dios, ¿por qué a mí no me lo has revelado? Muy sencillo, ve al secreto. Ahí está el Señor esperándote. ¿Cuánto te ha esperado el Señor? Y muchas vasijas, Dios ya les dijo para qué los quiere, pero tiene miedo, no tienen tiempo. Están tratando de convencer al alfarero de que les cambie la etiqueta o que los cambie de estante. Yo creo que yo sí le serviría a Dios si este no fuera mi líder. Yo me inspiraría más. O yo creo que sí le serviría a Dios yo, pero en una iglesita chiquita, ya con todo respeto lo digo, allá, donde no sean tantos, qué sé yo. La vasija peleando con el hacedor. La única que se golpea es la vasija. ¿Cuántos golpes más, querida vasija, quieres? ¿No ha sido demasiado el sufrimiento ya? Entonces, 1 Corintios 14:12. El Señor espera de estas vasijas suyas
así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora tenemos otro elemento. ¿Para qué es el tesoro? Para la edificación de la iglesia. Mira, si tú no crees en ese tesoro eterno que hay dentro de ti, has confundido a Dios con una religión o has confundido a Dios con la moral. No, ¿para qué le sirvo a Dios en esa iglesia si todos son hipócritas? Quiero decirte que la hipocresía es una enfermedad del niño y todos la tenemos o la tuvimos. ¿Pero qué crees? El hacedor tiene una vacuna para eso. No, que ahí son engañadores, también es una enfermedad del niño. Sí es cierto. También nos vacunan contra eso. Que hay muchos envidiosos, sí es cierto. También nos vacunan contra eso. Y puedes leer por qué el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que escribir toda una carta, una disertación acerca de las enfermedades del niño. Sí es cierto. ¿Y qué con eso? La misericordia y la verdad son ingredientes que cada vasija decide si echa mano de ellas o no. Entonces, decía que hay otro elemento importante, edificar la iglesia. La iglesia es una viuda cuyo marido se fue, pero prometió regresar. Y créanme lo que el marido está a punto de regresar. Yo siempre digo eso, pero hace como más de 30 años que yo conocí al Señor. Y yo recuerdo que una de las primeras enseñanzas que me dieron de la vida en Cristo es: tienes que pensar que ese día Cristo puede venir por su iglesia. Por lo tanto, siempre tienes que estar a cuentas con Él. Y yo era un adolescente y yo, híjole, en la noche estaba, ay Señor, ¿qué tal si viene Cristo? A veces, de verdad les digo, con toda la inocencia espiritual que yo tenía, que yo decía, híjole, trataba de recordar bien lo que hice, porque qué tal si el Señor venía como ladrón en la noche y yo estaba dormida. Pero tenía una noción de que mi vida tenía que ser recta, porque no sabía yo el día y la hora. Y luego la Biblia dice que ni los ángeles saben cuándo. Entonces yo decía, si los ángeles no saben, menos yo. Entonces tengo que estar lista para cualquier momento. Pero a veces se nos olvida ese punto, que el marido se fue, pero prometió regresar. Y puede ser que regrese hoy. A lo mejor no por todos, pero sí por ti o por mí. Y veamos por qué tenemos que tener la visión, la fe, la determinación, el amor, la misericordia y la verdad brotando de nosotros para edificar la iglesia. Segunda de Reyes 4, hay una historia y ya con esto termino. Del 1 en adelante, por favor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, una de ellas, una sola. Una mujer representa una iglesia escogida. Una mujer, una iglesia que sabe clamar, es una iglesia escogida. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El siguiente, por favor. ¿Cómo se sentiría usted si su acreedor viniera y le dijera: voy a tomar a 2 hijos tuyos, con eso me pago? ¿Verdad que no? Usted iba a luchar y luchar porque eso no pasara. Y en el Nuevo Testamento vemos otra parábola acerca de una viuda que también aboga porque sus hijos no se los lleve el acreedor. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa,
nada, sino una vasija de aceite. El siguiente versículo, por favor. Y él le dijo, ok, está bien, una vasija. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El siguiente, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Dónde se iba a encerrar la viuda? En el secreto. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Así me imagino yo la iglesia el lunes cuando todos están revisando la meditación. Una mujer con sus hijos encerrada, echando aceite en las vasijas. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vayámonos hasta el versículo 7, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora, vamos a tener la fe de que todas las vasijas de esta casa vamos a la rueda y el Señor nos vuelve a hacer. Entonces ya estamos aptas para que el aceite sea echado y poder pagar la deuda. ¿Cuál es la deuda que tenemos con el Señor? Las promesas que le hicimos y que no le hemos cumplido. Pero no la promesa, sí Señor, ahora sí voy a ir todos los domingos a la iglesia, sí Señor, ahora sí voy a hacer mis disciplinas. Con todo respeto lo digo, qué bueno que usted lo ha dicho, no crea que es malo, pero va más allá. Sí Señor, ahora sí le voy a obedecer a mis padres, me voy a someter a mi marido. Señor, ahora sí voy a ser responsable con esto. Te prometo que ya no me voy a enojar, te prometo que, híjole, cuántas promesas. Ahora sí Señor, te voy a servir, ya no me voy a fijar, voy a guardar mi corazón, voy a entender que es el rechazo que opera en mí, ya todo así, ¿no? Va más allá de eso, lo que le prometimos allá, cuando estábamos con Él en la eternidad. Lo que prometimos hacer con los dones, lo que prometimos hacer aquí en la tierra y aún seguir haciéndolo cuando regresemos con Él, que es el ministerio eterno del cual no tenemos y no estamos enterados porque no hemos ido al secreto a preguntarle, o una vez habiendo ido y sabiendo para qué estoy aquí en la tierra, no lo he cumplido. Esa es la deuda que tenemos y el acreedor quiere venir a arrebatarle a la viuda sus hijos. ¿Lo va a permitir? Tal vez usted sea la única vasija en su casa, pero necesita ir con los vecinos y pedirles vasijas prestadas. Por ejemplo, mire, se lo voy a poner tan sencillo. Cuando usted tiene un problema de salud y usted trae la petición para que oren, para que Dios le sane a usted o a un conocido suyo o a un familiar suyo, usted realmente lo que viene buscando es el aceite de la sanidad. Y si el que tiene el don de sanidad no sabe que lo tiene, y si el que tiene el don de sanidad sí sabe que lo tiene, pero está en pecado, ¿va a fluir el aceite? ¿O no tiene la fe para fluir? ¿Tiene vergüenza que capaz de que oro y en vez de sanar se muere o Dios no lo sana? No, ¿qué van a decir de mí? Si la iglesia no se atreve, si la iglesia no tiene fe, ¿cómo el aceite va a fluir y cómo vamos a pagar la deuda de promesas que tenemos? Ahora, posiblemente usted le prometió al Señor, Señor, yo te entrego a mis hijos para que te sirvan. Muchas madres lo hicimos desde el vientre, otras las trajimos al altar. Padres y madres trajimos al altar a los hijos y no hemos sido buenos formadores de los hijos. O le pedimos a Dios un milagro y Dios fue fiel y su misericordia y su verdad se derramó y el Señor te hizo el milagro y después te peleaste con Él. No sé cuál sea la condición, pero es necesario tener vasijas para poder que el aceite fluya.
Mateo 25:4 habla de una iglesia escogida, una iglesia que necesita ser prudente. Y una iglesia y también un individuo, hombre o mujer, varón o varona, que necesita ser prudente. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tiene que haber aceite en tu vasija. Ya no nada más ser una vasija para usos honrosos, sino que haya aceite. Para que cuando el esposo venga y las bodas se acerquen y en mitad de la noche comiences a oír el sonido de la trompeta diciendo: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. No solamente enciendas la lámpara, sino que si el esposo tarda, puedas utilizar el aceite para que te alcance el tiempo aquí en la tierra, para cumplir el propósito eterno en la medida para lo cual fuiste diseñado. Es así de sencillo o tan complicado como tú lo quieras ver. ¿Cuál es la obra final de esto? ¿Cuál es la obra final? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, espero que esta mañana la voz de Dios te haya persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la esperanza. Volver como iglesia a ver al esposo. Esa es la esperanza. Como vasijas, volver a ver al que nos puso la marca, el perfecto alfarero. Ese es el propósito. Una obra perfecta, una vasija perfecta, utilizada para lo cual fue diseñada, para lo cual fue creada. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Yo te invito a que te dejes quebrar. Conoce, ve a tu corazón. Aquí estás en la casa del alfarero. Este es el lugar que el Señor escogió hoy para ti, para que escucharas sus palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es tu condición? Solamente tú y el alfarero lo saben. No hace falta más. El Señor tiene para ti la oportunidad de que nuevamente tengas el valor de subirte a la rueda. Que nuevamente tú determines dejar una vida en la carne y nacer de nuevo a una vida en el Espíritu. Y siendo una vasija restaurada, dejes que el Señor te llene de aceite. Le prestemos todas estas vasijas a la viuda para que el acreedor no se lleve los hijos, no se los lleve al mundo, sino que dones funcionando, ministerios funcionando, podamos ser copartícipes del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, para hacer volver a los hombres de su mal camino. Pero eso se logra cuando una iglesia está en el secreto. Ponga Jeremías 23:22, por favor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, esta es la obra de la vasija. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Para eso es el aceite.
Padre, en el nombre de Jesucristo, sella con paz en el corazón de tu pueblo esta palabra. Espíritu Santo, te ruego que en este momento tu obra de convencimiento venga ahora sobre tu pueblo y haya una determinación para venir a la rueda y que tú nos hagas. Y si hay que comenzar de cero, Señor, lo hagamos con fe, para hacer unas vasijas de usos honrosos, que seamos llenados del aceite para cumplir el ministerio eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjese ministrar a través del canto, déjese ministrar. El alfarero está aquí, usted puede hablar con él. Lo trajo aquí a oír su palabra. El principio, a tu imagen creado fui. En tus planes estaba que yo fuera igual a ti. A tu imagen creado fui. En tus planes estaba y que yo fuera igual a ti. Me revestiré, me renovaré y por tu espíritu un hombre nuevo seré. Y llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, el pecado dejaré, tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino un heredero yo seré. El
Padre, tú nos has visto a todos los que estamos aquí y conoces nuestro corazón, Señor. En verdad, oh Dios, solamente al ser quebrados y querer volver a tu imagen, Señor, seremos esa vasija que tú estás esperando. Seremos en verdad los herederos, oh Dios, con todo lo que dice la palabra, Señor, porque en verdad seremos tus hijos, Señor. Esas vasijas nuevas que tú quieres hacer, no con esos viejos moldes con los cuales hemos vivido, Señor. Padre, quebranta nuestro ser, porque solamente de esa manera, oh Dios, se hará viva tu palabra en nuestro ser. Solamente de esa manera dejaremos que tú seas el alfarero de nuestras vidas. Oh Dios, yo te pido que esta palabra que ha sido expuesta quede sellada en nuestro espíritu, oh Dios. La recordemos y la hagamos viva en nosotros, Señor. Porque esta es una decisión propia. Es solamente darnos cuenta de lo que tú estás esperando, Señor. Mucho se nos ha hablado de que tú quieres hacernos a tu imagen, Señor. Pero también nosotros debemos decidir querer serlo, oh Dios. Yo bendigo a todo este pueblo, Señor. Lo bendigo para que sigamos recordando esta palabra, estudiándola y haciéndola viva en nosotros, Señor.